con el webinar, este seminario denominado Uso Educacional y Clínico de la Escala VAIS 4, Adolescente y Adulto en Chile. Nos encontramos en esta instancia con un profesor que ha dictado varios programas dentro de la Academia Digital de Psicología y Aprendizaje, ADIPA. Muchos o muchas quizá ya habrán conocido esta academia. Para los que no, los invitamos obviamente a visitarla en www.adipa.cl y seguir las redes sociales. Ahí tenemos cursos, diplomados, diferentes programas en el área psicosocial. Y hoy estamos en un seminario que también un poco va de la mano con las mismas preguntas de muchos alumnos y alumnas que estaban interesados en un programa que vamos a dictar ahora, que se llama, que justamente de VICE 4. Entonces, en base a eso, quisimos hacer un seminario online, obviamente liberado para todos y todas ustedes, el cual tiene como foco revisar en forma introductoria ciertos aspectos asociados al uso del país y ciertos elementos clave relacionados a este instrumento. ¿Ya? Un poco también para que sepan todos los asistentes a este seminario, los que se queden hasta el final, van a poder optar a una beca 100% del mismo curso, por lo tanto al final del seminario, para que ahí le vayan avisando a la gente, todos los presentes van a poder tener la chance de participar ahí, vamos a hacer como un sorteo en vivo y van a poder ganarse una beca, siendo obviamente psicólogo, ¿cierto? O psicóloga, para el curso de especialización de VICE 4, que se va ya a ir dando queda poquito, el miércoles 3 de noviembre empieza. Así que nos encontramos también con el mismo docente que da y dicta ese curso. Para presentarlo formalmente, él es Pablo Muñoz, de formación psicólogo educacional de la Universidad Católica del Maule, con un magíster en política y gestión educacional, diplomado en neuropsicología de la Pontificia Universidad Católica de Chile, diplomado en psicogerontología educativa de la Pontificia Universidad Católica de Chile, es docente universitario, relator además de WIS 5 de nivel avanzado acreditado por CEDETI, coordinador del programa de integración escolar y con diversas áreas de especialización y cursos asociados como psicología cognitiva, psicología educacional, inclusión escolar, convivencia escolar, diseño de proyectos educativos, entre otros. Por lo tanto, muy contentos, Pablo, de tenerte en otra instancia, una instancia que tiene, va a haber una presentación, entre medio ustedes pueden ir haciendo preguntas, vamos a después dejar un tiempo de pregunta al final, y posterior a ello está este sorteo por la beca del curso VICE 4, que solamente se lo pueden ganar los presentes. ¿Ah? Así que hay una invitación también para que se motiven durante todo el seminario. Así que Pablo, un gusto. Sabemos que va a ser una gran experiencia de aprendizaje. Sí, eso esperamos. Muchas gracias, Nicolás, por la introducción, por la presentación. Agradecer también a los participantes presentes que se dieron su tiempo también de poder aprender y conocer un poquitito más sobre esta escala que a muchos de nosotros alguna vez en pregrado la hemos o nos las han enseñado o la hemos escuchado. Entonces, hoy día la idea, como comentaba Nicolás, es aumentar un poquitito más ese nivel de aprendizaje y cercanía con este instrumento que es muy, muy bueno. Ya es una versión, bueno, el VICE 4 fue estandarizado en el año 2012 en Chile y constituye un modelo muy actualizado de teórico a nivel de lo que es la neurociencia y de la neuropsicología. Actualmente también, hace muy poco se estandarizó el BISC 5 y fue un salto muy complejo para quienes habían trabajado desde el WIS 3 al WIS 5 en cuanto a los conocimientos técnicos, teóricos, metodológicos, etcétera. Fue un salto muy, muy complejo. Y el VICE 4, para las personas que estaban certificadas, sirvió y conocían este instrumento, sirvió de trampolín, ¿verdad? Sirvió como un amortiguador, en realidad, más que nada, un amortiguador del cambio de lo que fue el WIS 3 al WIS 5, porque las teorías, al año 2012, que fue cuando surge la estandarización del VICE, las teorías de neurociencia y neuropsicología ya se habían actualizado lo suficiente. De hecho, el VICE 4 va muy de la mano con los avances en la
en la teoría de la neuropsicología, ¿verdad? La neuropsicología es la subdisciplina, una subdisciplina que mezcla lo que es la neurología con la psicología, y en donde los constructos psicológicos que nosotros eran los que hablamos, por ejemplo, la atención, la memoria, ahora nosotros encontramos que presentan una locación neurológica en el sistema nervioso de la persona. Hasta antes del año 2010 aproximadamente, o 2008 puede ser, a ver, sí, con el año 2008 hasta anteriormente, existía muy poca evidencia científica sobre las ubicaciones cerebrales, los módulos cerebrales de las personas, sobre las áreas y las funciones de esta área prefrontal, área visual de nuestro sistema nervioso, límbica, parietal, etcétera. Existía muy poca evidencia, entonces nosotros, los psicólogos cognitivos, hablábamos de constructos sin saber que tenían una ubicación, ¿verdad? Científicamente demostrada, por así decirlo, y hablamos de atención, de memoria, de aprendizaje, de razonamiento, de resolución de problemas, de planeación, de memoria de trabajo, etcétera, pero eso todo se encontraba en nuestro sistema nervioso, en determinadas conexiones y ubicaciones a nivel neurológico. Y el VICE-4 recoge esa nueva actualización, ya que está de la modulación neurológica, y lo lleva también, y por eso, y lo lleva también lo incorpora dentro de su paraguas epistemológico, por así decirlo, e interpretativo, y nosotros podemos hacer análisis de resultados muy actualizados con esta batería, y muy también coherentes y congruentes a lo que es la teoría actual de la neurociencia, que surge justamente cuando surgió este instrumento y se fortaleció. Y hoy día pensar en psicología cognitiva, yo creo que a todos nos pasa, o en psicología educacional también, que está muy vinculado a esto, eh, pensar en eso, en psicología cognitiva, sin pensar en lo que son los avances de la neurología o de la neuropsicología, es muy difícil. De hecho, la mayoría de los psicólogos cognitivos avanzaron o evolucionaron, por así decirlo, a áreas de la neuropsicología. Entonces, este instrumento, que ya es una batería de evaluación que pasó de ser cognitiva, ya, porque antes las escalas Bechdel eran cognitivas y hoy día son de evaluación neuropsicológica, cumple un rol muy, muy importante en lo que es el contexto educacional y el contexto clínico. ¿Ya? Y de eso es lo que vamos a conversar hoy día. Bien, ¿qué es lo que es el VICE-4? Es la cuarta versión del test de inteligencia para adultos de Bechdel. El primer test de inteligencia de Bechdel fue el VICE. ¿Ya? El VICE en el año 1939 se convirtió en el primer test de inteligencia para adultos estandarizado, que consistía en baterías. Es decir, se evaluaban funciones específicas de la persona a través de tareas, ¿verdad? Como habilidades de razonamiento psicomotor, o habilidades de razonamiento más de características visuales, o habilidades más atencionales, o de memoria a corto plazo, de organización perceptual, entre otras, que se convirtieron entonces en el primer test que contemplaba tanto habilidades específicas como habilidades más generales. Y esa fue como la gran contribución de Bechdel, quien no es muy conocido por ser teórico de la inteligencia, sino que es más conocido por la creación de sus escalas, la de niños y la de adultos, y él adhiere mucho a la teoría de Spearman, el factor de inteligencia, ¿verdad? De esta mirada más global de la inteligencia, pero que también se conforma de habilidades que son más específicas. Es decir, existen, para Spearman y Bechdel, existe tanto el indicador global, ellos creen en este indicador global de la inteligencia, pero también creen al mismo tiempo en habilidades que son más específicas, y serían las que nosotros podemos obtener a través de esta escala de inteligencia, que justamente, como lo vamos a ver en el curso, en la obtención incorpora tanto lo que es el indicador global, que se llama CIT, y también indicadores que son más específicos,
como los índices, que sería el índice de razonamiento perceptual, el índice de comprensión verbal, memoria de trabajo y velocidad de procesamiento. Serían esas 4 áreas. Además, a un nivel mucho más específico se encuentran las subpruebas que componen estos índices, las habilidades específicas que equilibran, ¿verdad?, tanto el componente global como el componente específico. Ahora, si le hago la pregunta a ustedes, ¿para qué finalidad tiene obtener un CIT, que es algo más global? ¿Y qué finalidad tiene obtener indicadores cognitivos o indicadores de inteligencia o indicadores neuropsicológicos específicos? ¿Ya? Si le hago esa pregunta, a lo mejor la mayoría puede que sea un poquito complicado porque a lo mejor no han pensado, no se han puesto a pensar en la importancia de tener un indicador total. Sé que muchos adherimos a la teoría de las inteligencias múltiples de Gartner, por ejemplo, donde tenemos habilidades que son más independientes una de otras, pero que en el caso de Bechler esas habilidades son interdependientes, ¿ya? O sea, no son tan independientes, sino que igual se relacionan. Y la ventaja de tener un indicador global de inteligencia es justamente la función diagnóstica, ¿ya? Esa es la función principal de tener un indicador total de inteligencia, porque nosotros con ese indicador podemos diagnosticar, por ejemplo, discapacidad intelectual o las discapacidades intelectuales, como la leve, moderada, entre otras, o también podemos diagnosticar un funcionamiento intelectual limítrofe. Esa es la gran ventaja de contar con indicadores, que las escalas o los test de inteligencia cuenten con indicadores totales. Ahora, ¿cuál es la gran ventaja? La otra gran ventaja de tener indicadores más específicos. Esa gran ventaja de tener indicadores más específicos se relaciona a lo que es la planificación de apoyos. Es decir, la toma de decisiones respecto del paciente, del adolescente en este caso, o adulto, porque es una escala para adultos, va a estar orientada y dirigida por el resultado en su perfil cognitivo. Y ese perfil nosotros lo analizamos en función de los indicadores que son más específicos. Aquellos indicadores que son más específicos, obviamente, van a requerir una intervención o lo que llamamos desde el punto de vista neuropsicológico una rehabilitación o neuropsicología. Aquí se realiza a través de estimulación, ¿verdad? O del fortalecimiento de habilidades cognitivas que están descendidas, pero de forma directa con el estudiante y de acuerdo al propio perfil, bueno, de estudiante o paciente, o dependiendo del caso, pero también de acuerdo a su propio perfil. Y esa es la gran diferencia en lo que es la estimulación y la rehabilitación cognitiva, que la estimulación cognitiva uno la puede realizar a grupos, ¿verdad? Sin necesariamente que estén descendidos, o incluso en grupos heterogéneos nosotros podemos fortalecer. Y si acá hacemos un taller, por ejemplo, entre todos los participantes que estamos presentes, ¿verdad? Entre los 35 que estamos presentes, yo puedo hacer un taller, por ejemplo, de selección de ideas principales, o un taller de memoria a corto plazo, ¿verdad? O un taller de percepción, pero nuestros perfiles a nivel de las habilidades que estoy interviniendo son muy heterogéneos. Entonces no necesito yo como facilitador o como interventor, ¿verdad? Como, eh, como psicólogo, fortalecer habilidades que estén necesariamente descendidas, sino que acá esto lo hago, ¿verdad? Sin interés en que usted, en sus habilidades, ¿verdad? Porque sabemos que nuestras habilidades son heterogéneas. De eso se trata en la estimulación. Ahora es diferente a la rehabilitación porque la rehabilitación no es grupal. ¿Ya? Yo no puedo hacer aquí, voy a hacer una rehabilitación, ¿verdad? En lo que es la memoria a largo plazo, por ejemplo, en pacientes con Alzheimer, por ejemplo. ¿Ya? No la puedo hacer porque la rehabilitación, a diferencia de la estimulación, la rehabilitación es individual y focalizada en el propio perfil del individuo. Y esa es la gran diferencia. Entonces, y esas son las grandes ventajas de contar con un CIT, que es la función diagnóstica, y la gran ventaja de contar con indicadores específicos es la toma de decisiones, que va a ser muy acertada cuando el test se aplica correctamente, porque nos va a permitir obtener indicadores confiables como consecuencia de una correcta aplicación y también como consecuencia de que este es un test que está estandarizado
para la población chilena, ¿ya? En el año 1955 surge el VAIS en Estados Unidos. Bueno, antes había surgido la escala Bechler-Beaulieu, que fue la primera en evaluación de inteligencia, pero como nombre VAIS, ¿ya? Bechler Adult Scale, Intelligent Scale, nace en el año 1955 en Estados Unidos y en el año 2012 por primera vez se estandariza en Chile, ¿ya? Y lo que hace, como les comenté, es entregarnos a través de una aplicación bien compleja de hartos test, o subpruebas, así vamos a llamar, de hartas subpruebas, vamos a obtener un perfil, ¿verdad?, específico, de habilidades específicas, llamados índices y subpruebas, y también de un indicador más global que nos va a servir para lo que es la función diagnóstica. Bien, este es el autor de las escalas Bechler, ¿ya? Su nombre obviamente se llama David Bechler, fue el quien creó las baterías, ambas, la de niños y la de adultos. Y para Bechler, la inteligencia era una capacidad agregada o total de un individuo. Fíjense acá, como él menciona lo agregado, ¿cierto? Que son habilidades más chiquititas, pero también total, ¿verdad? Que es lo que lo engloba, ¿verdad? Estas habilidades más pequeñitas. Y consisten en actuar propositivamente, pensar de forma racional y lidiar efectivamente con el entorno, ¿ya? Esa es la mirada que tiene Bechler respecto de la inteligencia, y en la definición, lamentablemente, él queda corto, ¿verdad? O queda quizás muy pasado de lo que son de sus test. De hecho, él también cuestiona la calidad de sus test en un momento, porque para Bechler existen 3 tipos de inteligencia. Y él lo mismo lo relata en sus libros, que son del año 40 aproximadamente. Él mismo relata que para él existen 3 tipos de inteligencia, que son la inteligencia social, la inteligencia conductual y la inteligencia cognitiva. Entonces, un hombre, una persona, mujer u hombre inteligente, iba a ser una persona que fuera inteligente desde el punto de vista cognitivo, inteligente desde el punto de vista conductual, es decir, que se supiera comportar adecuadamente al contexto, y también inteligente desde el punto de vista social. Ahora, ¿cuál es la gran limitante que después Bechler, en un proceso de reflexión, dedujo? Fue que su test evaluaba solamente uno de los 3 componentes de la inteligencia, que es la inteligencia cognitiva. Y esa es como la gran limitante de este test, y de todas las escalas Bechler. Y para eso, posteriormente, también se crearon escalas de conductas adaptativas que complementan el componente cognitivo, ¿verdad? Y se crearon varias escalas de conducta adaptativa que lo que hacen es complementar y dar respuesta en realidad al componente conductual y al componente social de la inteligencia, ¿ya? Pero ese es la inteligencia según Bechler, están estos 3 indicadores. Entonces, para él, el comportamiento inteligente se va a entender como un conjunto de variables de personalidad más variables sociales. En las variables de personalidad van a encontrarse la inteligencia cognitiva y también va a encontrarse la inteligencia conductual. Entonces, esas 2 inteligencias, la inteligencia cognitiva y conductual, serían propios del individuo, a diferencia de las variables sociales que serían más dependientes ya del entorno. Y ahí tienen más relación con el entorno. Y como les comenté, en las evaluaciones de inteligencia solo se consideran los aspectos cognitivos. Por eso nosotros, cuando hacemos evaluaciones de inteligencia, o diagnósticos de inteligencia, sin considerar, o diagnóstico de discapacidad intelectual, por ejemplo, sin considerar las conductas adaptativas, estamos cometiendo un error muy grave, porque el constructo inteligencia, el concepto de inteligencia, es ambiental también. O sea, no es solamente desde el individuo, sino que también debemos nosotros considerar otras variables externas que no pueden quedar fuera. Entonces nosotros no podemos emitir diagnósticos, sobre todo de funcionamientos que son muy descendidos, ¿ya? Como de discapacidad intelectual o de funcionamiento intelectual limítrofe, sin complementar la evaluación cognitiva con
la evaluación de conducta adaptativa para indagar exclusivamente en los componentes más conductuales y sociales de la persona que estamos evaluando. Y así tenemos en realidad el perfil completo de todas sus dimensiones. Batchelor, ¿ya? David Batchelor se dedicó a construir pruebas de evaluación que permitieran abordar el concepto de inteligencia desde distintas tareas cognitivas, y eso en eso consiste, las baterías Batchelor consisten en tareas, ¿verdad? Que se forman, o que forman subpruebas, ¿verdad? Un conjunto de tareas, ¿ya? Las subpruebas son tareas, y a partir de esas tareas, algunas van a requerir kinestésico, otros van a requerir de dominio grafomotor, otras de velocidad, otras de ejercicios de razonamiento también, visual, quizás más abstracto, visual más complejo, otras de visual más concreto, donde identifiquemos la figura que falta, por ejemplo, eso es muy concreto, de características visuales concretas, habilidades verbales también concretas y otras abstractas, inteligencia cristalizada también estaría incluido dentro de lo que son las escalas Batchelor, y también la inteligencia más de características fluidas, que fue una teoría del siglo XX de Cattell, también se incorporarían dentro de las escalas Batchelor, porque el índice de comprensión verbal obedece a las inteligencias más cristalizadas del individuo, esto ya para cuando evaluamos en personas mayores, y en cambio el índice de razonamiento perceptual daría cuenta más de habilidades más fluidas, que se esperaría entonces que fueran debilitándose con el tiempo, a diferencia de las habilidades más verbales, que tienen mucha más consolidación en la memoria a largo plazo y que se espera que se vayan fortaleciendo en el tiempo, a menos que la persona presente algún tipo de demencia, ¿ya? Y por eso se detecta rápidamente la demencia, en paréntesis, se detecta rápidamente la demencia en las fases iniciales, por la pérdida del vocabulario, porque las palabras que nosotros empleamos para comunicarnos las vamos almacenando fuertemente en nuestra memoria a largo plazo. Entonces, cuando ocurren las demencias, lo que va pasando ahí es que nuestra memoria a largo plazo es la que se está viendo afectada, a diferencia de los deterioros cognitivos, en donde es más la memoria de trabajo y la memoria a corto plazo la que están debilitándose, ¿ya? Pero eso también es otro, otro tema. Bien, ahora nos vamos a entrar en lo que es el uso del BAIS-4 en lo que es el contexto escolar y clínico. Bueno, el contexto clínico se utiliza más en personas mayores, ¿ya? En el contexto más clínico, en consultas también, de personas que son de 50 años o más, y se utilizan para evaluar el nivel de daño en caso de alguna lesión, por ejemplo, neurológica. Muchas veces el neurólogo atiende personas adultas y solicita evaluaciones mediante BAIS-4, para también identificar alguna dificultad en lo que es la atención, la memoria, ¿ya? Las habilidades más cristalizadas que están en el índice de comprensión verbal, nosotros ya sabemos, o también cómo están las habilidades más fluidas en el índice de razonamiento perceptual, con esa finalidad. Y también se utiliza para pacientes con sospecha de Alzheimer y especialmente en lo que es el deterioro cognitivo leve, ¿ya? De hecho, en lo que son las evaluaciones neuropsicológicas de personas mayores, el BAIS ocupa uno de los lugares más importantes, es la escala principal. Uno no puede pensar en una evaluación neuropsicológica de adultos sin aplicar el BAIS. O sea, va el BAIS, puede ir solo también, o puede ir complementado con otros instrumentos como el Mini-Mental, como por ejemplo lo que son los test de retención visual de Benton, o el test de la figura compleja de Rey, entre otras. Entonces, al nivel de la evaluación neuropsicológica, toda evaluación neuropsicológica de adultos parte con el BAIS. Y a partir de eso, o va solo o se complementan con otras
subpruebas. Y aquí la pregunta, que era para que participáramos todos, la inteligencia ¿cómo la entienden ustedes? ¿Como una habilidad global o como una habilidad específica? Pero yo ya la respondí. Ya. Está bien que la entendamos como ambos componentes de habilidades más globales, también mezclado con habilidades más específicas. En el contexto educacional, la escala Bechler se utiliza para lo que son los diagnósticos. Bueno, uno de los criterios diagnósticos de la discapacidad intelectual es que las dificultades cognitivas, ¿ya? Las dificultades en lo que son las capacidades de razonamiento, se observen e identifiquen antes de los 18 años. Y el VAIS se aplica para niños o adolescentes de 16 años, 0 meses, que hoy día son niños, estos grupos de 16 años son más niños que adolescentes, desde los 16 hasta los 89 años, 11 meses. Por lo tanto, hay un grupo de estudiantes en el contexto escolar de 16 años, 0 meses a 18 años aproximadamente, o más en algunos casos, que requieren las evaluaciones cognitivas para confirmar los diagnósticos previos de discapacidad intelectual o para el diagnóstico de la discapacidad intelectual, porque aún estamos a tiempo en esa edad escolar. ¿Ya? Así que ojo con eso también. Después de los 18 años, ya el niño debe venir con el antecedente de la discapacidad intelectual para que sea un diagnóstico válido. Es decir, las dificultades ya se tuvieron que haber detectado en la infancia. Y es por ese motivo también que se evalúa inteligencia, se evalúan las capacidades intelectuales y de conducta adaptativa en los colegios, porque antiguamente, antes de que existieran los programas de integración escolar, no se sabía cuántos niños con discapacidad intelectual había en Chile, no existían datos concretos. Hoy día quizá a lo mejor tampoco sabemos a ciencia cierta, pero tenemos mucho mayor conocimiento que antes de la creación o de la implementación de los programas de integración escolar y con el decreto 170. Y uno de los objetivos es justamente identificar cuáles y quiénes son las personas que presenten discapacidad, eso con un propósito también, ¿ya? No solamente identificarlos, sino que también es el de intervenirlos. ¿Ya? Es decir, a propósito de una educación integral, que es como el objetivo que busca hoy día el sistema educacional chileno, es desarrollar integralmente a sus alumnos y alumnas. En los niños con discapacidad intelectual también está ese objetivo y claramente toma mucha mayor relevancia. Sí, en el caso, María Graciela, de qué pasa cuando hay un estudiante mayor de 18 años sin que presente un diagnóstico previo con un 6/70, por ejemplo. ¿Cuál sería el diagnóstico? En este caso, María Graciela, no quiere decir que la discapacidad deba detectarse antes, sino que las dificultades cognitivas deban detectarse antes. Es decir, nosotros, y ahí es importante también, la entrevista clínica. Una buena entrevista clínica en el VAIS, orientada a lo que es el comportamiento del niño o los avances del niño, del desarrollo, ya no del niño, del adolescente adulto, pero cuando era niño. Entonces, a partir de esa entrevista clínica, nosotros vamos a identificar si el niño presentó o no algún tipo de dificultad. Entonces, las dificultades cognitivas deben estar presentes antes de los 18 años, no necesariamente el diagnóstico de discapacidad intelectual. Bien, vamos a continuar. ¿Qué es lo que proporciona el VAIS? Como vimos ya, un indicador más general de inteligencia que se llama CIT, ¿verdad? Como la sigla de coeficiente intelectual total, esa es la sigla del CIT. Nos aporta también 4 índices específicos de habilidad, son lo suficientemente independientes estos índices como para evaluar un área específica, ¿verdad? Pero también están lo suficientemente interrelacionados para formar parte del mismo constructo que es el CIT. Entonces, esa es una relación ambivalente entre ellos mismos, porque son lo suficientemente independientes para evaluar áreas distintas, pero lo suficientemente también
relacionados como para formar parte del mismo constructo. Yo sé que me entienden a lo que me refiero, ya que serían la comprensión verbal, el razonamiento perceptual, la memoria de trabajo y la velocidad de procesamiento. Se compone el BAIS de 15 subpruebas. Es un test largo. Estas serían las tareas que hablábamos, que Bechler creó test de inteligencia en el cual desafiaba al evaluado mediante tareas. Y en general la mayoría de los tests son así. Si uno analiza, por ejemplo, las primeras escalas de inteligencia, no sé si ustedes la han visto, la de Binet, que fue la primera del año 1912 creo que fue, ¿o no? 1904 por ahí. Era un test que evaluaba solamente el indicador más general, el CIT solamente, y uno lo que hacía era presentarle al niño o niña, ese test era para niños, caras o formas o dibujos de cosas, personas, animales, etcétera, que le faltaba un elemento, y los niños tenían que identificar cuál era el elemento que le faltaba. Y lo mismo, algo muy similar a lo que es el test de Raven, que tenían que identificar también cuál es la secuencia que completara una matriz, ¿verdad? Que está más relacionado al CIT, ¿verdad? A este indicador más general. Acá están orientados a la aplicación y a obtener también información del adolescente o del adulto en 15 áreas específicas. Estas serían construcción con cubos, analogías, retención de dígitos, matrices de razonamiento, vocabulario, aritmética, búsqueda de símbolos, rompecabezas visuales, información, claves, secuenciación de letras y números, balanzas, comprensión, cancelación y figuras incompletas. Estas subpruebas son el componente concreto de lo que es el BAIS. Son como los ladrillos de la casa, por así decirlo. Y el componente más abstracto serían los índices y el CIT, porque nosotros los índices no los vemos, ¿verdad? Nosotros los obtenemos los índices, pero no los vemos, no son tangibles, como si son tangibles las subpruebas, porque las subpruebas existen, las aplicamos y a partir de los resultados de las subpruebas, las vamos mezclando con otras subpruebas y vamos obteniendo indicadores, ¿verdad? O índices de acuerdo al nivel de habilidad. Por nivel de habilidad. Entonces, a partir de ese análisis de esto, que es lo más concreto del test, podemos obtener indicadores que son abstractos, como los 4 índices y también como el CIT. Bien, los tipos de puntaje del BAIS son el puntaje bruto, el puntaje equivalente y el puntaje compuesto. El puntaje bruto es el que se obtiene a partir de lo que es la aplicación de las subpruebas, ahí a partir de esa sumatoria, ¿verdad? De esa correcta aplicación también nuestra, respetando las normas de aplicación de cada subprueba, se obtienen los puntajes brutos. Después tenemos los puntajes equivalentes, que corresponde a la conversión de esos puntajes brutos en otro puntaje, pero considerando la edad del niño, es decir, si un niño obtiene 50 puntos en una subprueba y ese niño tiene 16 años, y si un adulto de 89 también obtiene 50 puntos en esas subpruebas, claramente es diferente un niño, el mismo puntaje, pero un adolescente de 16 a un adulto de 89. Alguna diferencia debe tener, se esperaría. Entonces, para eso nosotros comparamos, ¿verdad?, el desempeño del adolescente o adulto respecto de su grupo etario. Y tenemos también lo que son los puntajes compuestos, en donde se encuentran los índices y también el CIT. Ya ese puntaje, el puntaje compuesto, lo usamos nosotros para reportar los índices y el CIT. Además trabajamos con percentiles acá, como son estos test, provienen de la rama de la psicología cognitiva o neuropsicología, pero además de la psicometría, que la psicometría es justamente la rama de la psicología, aunque también de la ciencia social, en realidad no solamente la psicometría, que lo que hace es
estandarizar test. Justamente esa es la función de la psicometría, estandarizar test, obtener puntajes, puntuaciones, valores de referencia, para poder hacer comparaciones, detectar brechas, en cuáles fue mejor que los niños de su edad, en cuáles les fue más bajo, y eso que nos sirva de insumo para la toma de decisiones bien estratégicas, ¿ya? Y bien tácticas también. Y la psicometría lo que busca en sus test es esto, ¿ya? Esto que se llama campana de Gauss, que ustedes probablemente la conozcan, donde está la media y la mediana al mismo tiempo. Está en el 100, ¿verdad? Ahí estaría el promedio de los puntajes. Y trabajamos acá con desviaciones estándar, ¿verdad? Bajo ciertas condiciones, ¿verdad? Ciertas desviaciones estándar hacia abajo, se emiten ciertos diagnósticos, se establecen ciertas categorías también de reporte o de diagnóstico, que son las exclusivas del BAIS, como el promedio, entre otras, y así nosotros vamos reportando el funcionamiento del adolescente o adulto. Bueno, dentro de los materiales del BAIS cuenta con protocolos, cuenta con los cuadernos de estímulo también, el manual, construcción, los cubos de construcción con cubos, cuenta también con un cronómetro, las plantillas de corrección, cuenta con el cuadernillo de respuesta 1, donde viene búsqueda de símbolos y claves, y el cuadernillo de respuesta 2, donde viene cancelación. Esos son los materiales con los que viene la batería. Acá lo complicado son las normas de aplicación, hay que estar bien atentos a cumplirlas, a familiarizarnos con los materiales, porque en algunas subpruebas vamos a ocupar el cuaderno de estímulo 1, por ejemplo, más el protocolo, más el cronómetro y otro elemento más quizás. Entonces ahí es donde nosotros necesitamos familiarizarnos bien para hacer correctas aplicaciones y aplicaciones que en el fondo sean confiables y nos permitan obtener también resultados confiables. Si hacemos la mejor intervención, inicia con un buen diagnóstico. No sé quién lo dijo, pero tiene mucha razón. Si hacemos diagnósticos malos, y esto para en cualquier escenario, organizacional, comunitario, si hacemos diagnósticos malos, lo más probable es que todo lo que hagamos después, toda la intervención, se nos vaya a las pailas, ¿ya? Se nos derrumbe. Y eso es complejo, ¿ya? El hecho de la familiarización del test, la familiarización de lo que son los materiales, ¿verdad? Porque cada una de estas 15 subpruebas que vimos delante tiene sus propias normas de aplicación. Yo hablo cuando las presento siempre como de planetas con sus propias leyes. Cada uno de estos es un planeta, serían 15 planetas con sus propias reglas, que son muy diferentes entre una subprueba y otra. En algunas vamos a necesitar solamente el protocolo para registrar las respuestas, en otra vamos a necesitar el cuaderno de estímulos 2, en otra quizá un cuadernillo de respuestas 2, el cronómetro, los cubos, y ahí se va generando un poco la confusión. Porque justamente las escalas Bechler, ambas, requieren de capacitación, o sea, de certificación. No, si alguien a lo mejor piensa que algún día va a aplicar un BAIS en un contexto clínico, ¿verdad? En un centro trabajando con adultos mayores. Yo tuve la fortuna de trabajar con adultos mayores, 4 años, una experiencia extraordinaria, y puede aplicar una escala, un BAIS, por ejemplo, sin haber tenido la certificación previa. La verdad es que está equivocado, porque los niveles de complejidad de estas baterías es alto, ¿ya? Es muy, muy alto. Y también en lo que es la interpretación, también es un nivel de complejidad mayor. Bien, como le había comentado, en el contexto escolar se utiliza principalmente en adolescentes. ¿Ya? Adolescentes, no sé, ¿hasta qué edad son los adolescentes? Esa es la pregunta que siempre me he hecho. Porque antes se entendía adolescente hasta los 18, pero hoy día entiendo que adolescente puede ser hasta los 25, hasta los 30 años, incluso adolescente. Lo que yo entiendo, por lo menos, ¿sí? de que a los 16 años, ya, o sea, viendo esto, la capacitación de WISC, lo que nos había dicho el profesor es que a los 16 años el evaluador puede elegir si le aplica el VICE o le aplica el WISC.
que queda a criterio No, del evaluador. Eso no es, depende del escenario en realidad. Si es un contexto Ya, escolar como el que aparece acá, ahí estamos jodidos. Porque tenemos que aplicar el WISC porque debe utilizarse según las orientaciones técnicas para el diagnóstico de la discapacidad intelectual y del funcionamiento intelectual limítrofe. ya. Es un documento que salió el año 2009 y Ujú. mandata a los psicólogos a utilizar las versiones más actualizadas y estandarizadas. Entonces, Eso quiere decir que, por ejemplo, en contexto escolar tendría que usar WISC hasta los 18 años. no, hasta los 16 años, 11 veces, porque ahí se produce el solapamiento, se llama. Cuando Ya, un grupo es evaluado por 2 test sirven. Y ahí el criterio es utilizar el que está estandarizado, pero ambos están estandarizados. Y el segundo criterio es usar la versión más actualizada. ¿Ya? Ahora, en personas de 17 años, ya pasando los 16 años, en adelante se debe utilizar el VICE, que es ya. obligatorio. ¿Ya? Aunque Sí. también, en todo caso, Natalia, si tú, por ejemplo, lo que son las plataformas, tú ingresas los diagnósticos con el VICE, no va a tener ningún problema en realidad, a pesar de ese documento. Ya, ¿Ya? Pero hay un documento que es bueno que lo revises, que se llama Orientaciones Técnicas para el Diagnóstico de la Discapacidad Intelectual. súper. Gracias. Hay una mano levantada, ya Natalia, sí, hay una mano levantada. Hola, mira, quería consultar, como en función de la Ay, no misma sé, pregunta, no aumentando la cantidad de personas. No había visto la cantidad. Sí, dígame, Valeria. ¿O no? ¿U mira, otra te persona? preguntaba, sí, Valeria aquí, te Ya. preguntaba en estos casos cuando teníamos estudiantes de más de 16 años, ¿qué pasa cuando ya vienen con diagnóstico previo? ¿Podríamos ahí aplicar de todas maneras el VICE? Porque en el fondo también yo siento, bueno, ahora con el VICE es distinto, pero entrega como información mucho más completa. Y el diagnóstico muchas veces pasa, no sé, o a mí me ha tocado el caso que cambio de VICE a VICE, que cambian a funcionamiento intelectual limítrofe, por ejemplo, de una discapacidad intelectual. Entonces, en esos casos, cuando ya está el antecedente de un VISC, ¿podría aplicarse de todas formas el VICE o corre aún esto de la versión más actualizada? Perdón. Ya, claro. En ese caso, eh, claro, si se cumple la edad de los 17 años, debe aplicarse el VICE. Se debe aplicar el VICE. No habría otra. Claro, Ahora no, el pero VICE, pregunto, ¿sí? El de VICE es un 16 años, test. por 6 meses, que tenga ya Ya, un diagnóstico con VISC, ya que haya ¿podría sido cambiar? evaluado con un WISC, por ejemplo. Claro. O sea, si no tienen el WISC para hacer como la reevaluación quizá, o no para eso, ¿no? O para una nueva Claro, sí, evaluación de ingreso. o de revaluación. Claro, no se supone que se podría hacer con el VICE, Mm. porque ambos están estandarizados, no debiesen diferir significativamente los resultados, no debiesen diferir, no debiesen variar. ¿Ya? Además que el VICE está bien vigente todavía en cuanto a los diagnósticos que arroja. ¿Ya? Habría que ver también mayores detalles del periodo, de la fecha de la evaluación, también si fue evaluado con el WIS 5, con el WIS 3. Claro, Habría que gracias. ver más detalles, pero se supone que lo esperable es que el camino, el tránsito entre la evaluación PRIM 1, que fue con otro instrumento, y la evaluación 2, que será con este instrumento, no sea tan alterada, por así decirlo, sino que vayan por una misma línea. Eso es lo que se esperaría. Entonces, como hemos visto, para el contexto escolar se utiliza en adolescentes, principalmente en ese grupo, y para lo que es el diagnóstico de la discapacidad intelectual funciona como criterio 1. ¿Ya? No es el único criterio, eso es lo que les comenté al inicio de este webinar. No porque un niño obtenga bajo 69 o 69 o menos, mejor dicho, 69 o menos en el CIT, basta para que se emita un diagnóstico de discapacidad intelectual, sino que es uno de 3 criterios, uno de 3. Faltarían los otros 3, los otros 2, ya que son importantes. Por lo tanto, por sí solo la inteligencia, y en este caso la discapacidad intelectual, que tienen cosas diferentes, de hecho tienen corrientes teóricas que son diferentes la inteligencia con la discapacidad intelectual, a pesar de que tengan puntos en común, pero vienen por caminos diferentes. Ya tocan en algunos aspectos, pero tienen autores diferentes, tienen líneas teóricas también detrás que las sostienen, que también son diferentes. Pero este solamente sería un criterio de 3.
Y también para lo que son los diseños de planes de intervención en el ámbito cognitivo, y especialmente para lo que son las sugerencias de metodologías de enseñanza también, porque como contiene indicadores de habilidades verbales y de habilidades más visuales, de habilidades atencionales, sirve mucho para lo que es el manejo conductual del estudiante, en este caso, adolescente, en lo que es el aula. Entonces, para eso sirve mucho y se utiliza también para eso. Y es una evaluación que utilizan mucho los neurólogos, como les comenté hace un rato atrás, para lo que es evaluar el nivel de algún daño, lesión, o cuando las personas adultas están viéndose afectadas por algún grado de demencia, ¿ya? O de deterioro. O alguna otra alteración de las funciones cognitivas, ¿verdad? O de las funciones ejecutivas también. Ustedes me entienden, pero está relacionado a algún daño o deterioro neurológico. El neurólogo lo que solicita es su evaluación con VAIS y evalúa ahí algunos indicadores. Los neurólogos saben harto de los indicadores del VAIS, de estas evaluaciones, y por eso también las solicitan. Entonces orientan los planes de adecuaciones curriculares, especialmente en el área auditiva, visual. También sirve para detectar dificultades atencionales, ¿ya? En adolescentes, yo le puse niños, pero en adolescentes. Y también en el contexto escolar, el uso de VAIS 4 debe ser complementado con instrumentos de evaluación de conductas adaptativas, ¿ya? O sea, no solo la función cognitiva no es sola, sino que debe estar acompañada de las variables más ambientales y del funcionamiento de la persona en esos contextos. Y lo que es la estimulación cognitiva, que es más gruesa, es más grupal, puede abarcar más gente, ¿verdad? Fortalecer algún área que no necesariamente esté descendida, ¿ya? Busca mejorar algo que ya está, ¿ya? En cambio, la rehabilitación lo que busca es recuperar un área específica que está muy descendida. En el contexto clínico se utiliza para lo que son los planes terapéuticos. Ahora, volviendo a la rehabilitación en el contexto escolar, es complejo si se puede hacer o no. Yo creo que sí se puede hacer bajo ciertas condiciones, como las condiciones más, como es un trato más directo, porque la rehabilitación eso tiene, cognitiva, tiene eso de que es un trabajo, ¿verdad?, directo y personalizado. No hay planes de rehabilitación cognitiva que se pueden llevar a otro niño o a otro adolescente, sino que son individuales. ¿Es complejo poder hacerlo en un contexto escolar? Yo creo que sí se puede, en lugares más que garanticen ciertas condiciones de vínculo, ciertos lugares o espacios como para poder trabajar tranquilamente, libre de distracciones. Yo soy bien optimista de lo que es la rehabilitación en el contexto escolar, si es que es posible, porque la estimulación sí es posible. Así que eso. Y en el contexto clínico, en adultos ya se utiliza más en adultos y adultos mayores. Por ejemplo, ante sospechas, lo que les comentaba, de deterioro cognitivo, se solicita la evaluación, se solicita la evaluación también en personas que deben actualizar su documentación de discapacidad, que también es un motivo frecuente, que le solicitan esa evaluación cognitiva. Para el diagnóstico también de la discapacidad intelectual, la detección del deterioro cognitivo, y también otros trastornos neurodegenerativos derivados de demencias, tumores y otro tipo de lesiones también. En las lesiones siempre lo ideal es contar con un elemento previo, ojalá idealmente una evaluación previa y una evaluación post, pero como no podemos controlar el momento de la lesión, obviamente no podemos hacer la evaluación antes porque no sabíamos que la persona se iba a lesionar. Ahí es donde es muy importante la entrevista clínica y con un informante que sea clave. ¿Ya? Con un informante que sea clave respecto de las dificultades que esté presentando la persona en las distintas áreas cognitivas evaluadas. Y eso se conversa en lo que es las sesiones de feedback o de devolución de los resultados de la evaluación.
Y también orienta los planes terapéuticos de rehabilitación cognitiva, y la evaluación con VICE-4, como les comenté también, va acompañada de otros instrumentos, pero siempre el rey o la reina podría ser, va a ser el VICE-4. Puede ir el mini mental, el test de Benton, el test del reloj que se utiliza para personas mayores, la escala de depresión también de Yesabach, que también es para personas mayores, la escala de funcionamiento, como el Lawton-Brody o la figura compleja de Rey, entre otras. Respecto del VICE-4, ¿cuáles serían los desafíos? Para nosotros, es necesario un mayor desarrollo de las capacidades en la aplicación y la interpretación de lo que es el VICE-4. En realidad nosotros necesitamos una formación mucho más fuerte en lo que es la estadística, la psicometría, necesitamos una formación más fuerte, la comprensión también de los constructos cognitivos. Hace un tiempo atrás hablaba con una amiga y me decía que la psicología cognitiva es como poco atractiva porque es más difícil. A diferencia de lo que son la evaluación, por ejemplo, socioemocional, donde se aplican test que son más interpretativos o más sensibles, ¿ya? Son más sensibles a ciertas áreas o a cierta sintomatología. En cambio, la evaluación cognitiva son más estadísticos y eso genera quizás un rechazo en parte de los psicólogos, pero lo cierto es que necesitamos nosotros fortalecer estas competencias para nuestras prácticas profesionales. ¿Ya? Hay test que son sensibles y hay otros test que son específicos. Eso, son dos tipos de instrumentos, esto tanto en el campo de la investigación como en el campo del diagnóstico. Los test que son sensibles son los que nos entregan indicios de, por ejemplo, indicios de sintomatología ansiosa, indicios de síntomas depresivos, indicios de dificultades familiares. Nos entregan algo, pero no son de diagnóstico. ¿Ya? El VICE-4, ahí están los test gráficos, por ejemplo, los test de dibujo, también están los test proyectivos como el CAT o el TAT, o el test de Rorschach, el Zurcher, que son más de características proyectivas. En cambio, los test que son específicos son aquellos instrumentos que son de diagnóstico, es decir, donde el resultado de ese test es determinante para la emisión del diagnóstico, e incluso es más importante incluso que la misma entrevista. En cambio, que sería en este caso el VICE, un instrumento que es un test específico y no es un test sensible como son los otros test que les comenté anteriormente, los test proyectivos, que uno requiere de otras técnicas cualitativas generalmente para la emisión de algún diagnóstico. ¿Por qué capacitarse en el VICE-4? Porque es una herramienta moderna y vigente para el diagnóstico de la discapacidad intelectual, muy vigente para el diagnóstico de la discapacidad intelectual. Proporciona también una gran cantidad de indicadores confiables para diseñar planes de intervención en el ámbito cognitivo. Sus resultados orientan, ¿verdad? Como son confiables. Hay un proceso científico detrás que fue una estandarización bien grande en Chile, que permite entonces nosotros asegurarnos resultados que son de buena calidad para poder diseñar planes adecuados, y es de gran utilidad para complementar otros diagnósticos también, lo que es el déficit atencional en adolescentes, el déficit atencional en adultos, los trastornos del espectro autista también. Y este instrumento entonces ha ganado terreno dentro de los psicólogos para el diagnóstico de la discapacidad intelectual y es cada vez más utilizado también por profesionales del ámbito de la salud y la educación. Obviamente psicólogos, porque es un test cuya aplicación es exclusiva nuestra. Todavía, quizá en el futuro puede que cambie. Las dos puede ser que el VICE y el WISC en algún momento dejen de ser exclusivos. Pero de momento son todavía exclusivos para nosotros. De hecho, los neurólogos ya han pedido ellos aplicar estos tests.
pero no se ha logrado esa solicitud, no se ha aceptado. ¿Ya? Por eso todavía están con esas limitaciones. Yo creo que, que son nuestros, ojalá que sigan siendo, pero hay que ir viendo también. En lo que respecta al diagnóstico de la discapacidad intelectual, y esto también lo vamos a ver en el curso, bueno, hay discapacidades intelectuales, hay algunas que son leves, otras que son moderadas, otras que son severas, y también hay de distintos orígenes. Hay de origen que es más biológico, ¿verdad? Que se puede deber, por ejemplo, a antecedentes genéticos, o al consumo de algún medicamento, sustancia o droga que durante el embarazo, o la exposición a algún pesticida, entre otros factores. Y hay también una discapacidad intelectual que se produce por una debilidad, una fragilidad en lo que fue la estimulación temprana. ¿Ya? Y a nivel de funcionamiento de una persona, este puede cambiar y ese cambio es medible, observable y estimable. Eso es la premisa clave en todos los psicólogos que trabajan en el campo clínico, especialmente trabajando con niños, adolescentes que presentan discapacidad intelectual, es que si se entrenan las habilidades descendidas, ese funcionamiento, esas capacidades pueden mejorar, ¿ya? Pueden mejorar. A diferencia de lo que se pensaba antes, que la discapacidad intelectual antes se entendía como algo estático. ¿Verdad? Y si la persona nacía con una discapacidad intelectual, iba a morir con la discapacidad intelectual y mejor ni se acercara a la escuela porque iba a puro sufrirlo. Eso así se veía antes, y que mejor ni siquiera buscara trabajo porque no iba a dar para el trabajo. Entonces era muy etiquetante y la culpa o la característica, ¿verdad? Estaba, o el rasgo, mejor dicho, o el diagnóstico estaba en la persona, en el niño, en el adolescente y el adulto. En cambio, hoy día hubo un cambio también de paradigma que entiende que la discapacidad no está en la persona, sino que está en las situaciones. Entonces, si nosotros le entregamos, bajamos, por ejemplo, el nivel de dificultad en lo que es el sistema educativo, ¿verdad? Donde hay niños con diagnóstico de discapacidad intelectual, pero sabemos que la discapacidad no está en el niño, sino que está en que hay una barrera para aprendizaje, y si bajamos el nivel de dificultad, lo más probable es que ese niño rinda adecuadamente y logre el objetivo de aprendizaje, que es lo que interesa, más que se saque un 7 o se saque un 4 o un 5, que él se acerque al objetivo de aprendizaje, pero de un nivel de dificultad menor. Entonces, existen cambios. Las habilidades cognitivas, al igual que nuestros músculos, son entrenables, estimulables y rehabilitables. Bien, como les comentó Nicolás, vamos a iniciar el curso nosotros el próximo miércoles. Y los contenidos de este curso de 24 horas es, bueno, lo que respecta al marco teórico, conceptual y metodológico de la inteligencia, a los aspectos éticos de la evaluación intelectual, nos vamos a centrar en eso también, a la aplicación y corrección de las 15 subpruebas del VAIS 4, con video aplicación también de los tests. Vamos a hacer una puntuación en vivo, ¿ya? Entonces vamos a ir con nuestros protocolos que van a ser compartidos. Vamos a ir registrando la respuesta de la persona que vamos a evaluar, que hemos visto, bueno, no va a ser en vivo e indirecto la evaluación, sino que va a ser asincrónica, una grabación que fue grabada. Y vamos a ir puntuando la respuesta que nos vaya dando esa persona. Vamos a interpretar los resultados también. Vamos a revisar la sustitución y el prorrateo en el VAIS 4, que es diferente del WISC. Y vamos a hacer el reporte de los resultados, el informe y la devolución. Un curso bien completo, bien completo. Va a integrar los 4 elementos claves de los que son los procesos de evaluación, que es la recogida de información, el uso, la elección de instrumentos, ¿verdad? Que es el primer paso, ¿verdad? Y la aplicación del instrumento como primer paso. Un segundo paso de corrección de instrumentos,
un tercer paso de interpretación del instrumento y un cuarto paso o cuarto pilar, por así decirlo, que es el informe y la devolución. Así que todos están cordialmente invitados para lo que es ese curso que inicia el próximo día miércoles. Muchas gracias por la participación y de esta forma ya cierro mi presentación. No sé si alguien tiene alguna duda o consulta. Hola, buenas. Hola. Hola, mi nombre es Priscila, soy estudiante de quinto. Me gustaría Y saber ahora sí. si, hola, y me gustaría saber si este curso es solamente corresponde a capacitación o también es una certificación, porque no sé si eso es lo mismo o va por separado. Eso. Sí, es buena consulta. Las capacitaciones en general, las capacitaciones, las certificaciones son más específicas, son un nivel de especialización mayor sobre un área determinada, y las certificaciones lo que hacen es acreditarnos a nosotros en la aplicación, corrección, interpretación de un test, en el caso de los psicólogos, ¿ya? O en alguna técnica. Y justamente los instrumentos de evaluación son técnicas. También hay técnicas terapéuticas, que uno también se puede certificar en esas técnicas terapéuticas. En cambio, la capacitación, y para eso las certificaciones también se requiere de una evaluación de aprendizajes también, obviamente de conocimientos, del desarrollo de habilidades. En cambio, lo que son las capacitaciones no necesariamente van a lo que es la evaluación, sino que simplemente se enfoca en lo que es desarrollar, ¿verdad?, habilidades, pero no como técnicas específicas que te puedan servir en situaciones específicas. ¿Ya? Esa es la gran, y este curso, esa es la gran diferencia, y este curso, Priscila, es un curso que es certificado en BAIS 4. Muy bien, muchas gracias. Bueno, gracias a ti por la pregunta. Permiso, profesor, lo interrumpo. ¿Sí? Hola a todos, buenas noches. Soy Siria de ADIPA, me presento. No sé si hay alguien que tenga alguna última pregunta para que comencemos el sorteo. Nadie habla ahora, calle para siempre. Ya, entonces si me deja compartir, profesor. Voy a salir de acá. Por favor. Ya. Sira. Gracias. Ya, voy a compartir entonces para que comencemos con el sorteo del curso. Para todos los que se quedaron, los últimos serán los beneficiados. Ya, ¿se ve? ¿Lo ven? ¿Alguien que me responda? Está cargando aún. ¿Está cargando? Sí. Ya, me avisan, ¿ya? Ahora se ve. Ya, súper. Bueno, aquí les quiero mostrar que están todas las personas que se inscribieron al webinar, ¿ya? Pero se va a sortear, por supuesto, entre todos los que están acá, pero cuando salga el ganador tiene que estar presente para poder ganarlo, si no pasamos al agua, ¿ya? Así que ahí estén atentos y me dicen si es que los nombro. Vamos a comenzar. Priscila Triviños, ¿está presente? ¿Se ¿Está escucha? o no está? Sí, estoy 3, acá. al agua. Ahí está. No te Sí, lo escucho que pasa es que bien. tengo ¿La escuchan bien los demás? pésima señal. Voy a abrir. Sí, ahí te escucho. Pero te veo tu nombre. Priscila, te ganaste una beca. Está en el chat. Ah, está en el chat, ya.
Es que Creo que tampoco fue me usted carga muy bien. la que no hizo la consulta hace poco, ¿o no? ¿Puede ser o no? Lo que dijo es que tenía mala señal. Mala señal, tengo pésima señal, dice. Ya, pero ¿me escuchas, Priscila? ¿Me escuchas? ¿Puedes escuchar bien? Ya, súper. Bueno, te vamos a contactar de manera interna ya para mañana, para darte, para inscribirte en el curso, pedirte tus datos, así que eres la ganadora de la beca. Muchas felicidades. Y bueno, quedan todos obviamente cordialmente invitados a participar del curso, la certificación WISE con el profesor. Eso, si es que alguien quiere agregar una última cosa, ahí están felicitando todos a Priscila. Si alguien quiere agregar algo, y si no, bueno, profesor, lo dejo a usted para que se despida de sus participantes. Bien, bueno, me despido brevemente, que les vaya súper bien. Espero que haya servido un poquitito. Esta fue tratar de hacer un recorrido largo en 1 hora. Y es como ir a Europa en 1 semana, más o menos. Es como algo similar. Cuando uno tiene 1 hora para hablar del VAIS o del WISC, o de otros instrumentos también, por ejemplo, ahora de Lavas, que está tomando harta fuerza en evaluación. 1 hora es muy poco, pero espero que haya contribuido a aportar un pequeñito granito de arena en ustedes. Y eso, pues, así que esperamos reencontrarnos en alguna nueva oportunidad, pues en el curso o en alguna otra, y éxito en lo que se venga, y gracias por haberse conectado en este horario. Solo eso. Súper, entonces nos despedimos, que estén todos muy bien, muchas gracias por la participación. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, gracias.